¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos con esta sesión de día jueves, ya 7 de mayo, en este super mayo, donde tenemos estas jornadas filosóficas conversatorias de todo tipo. La reunión del día de hoy, a la cual tengo la grata presencia de ser vuestro estelarísimo animador, la voy a hacer con un invitado. Este invitado, perdónenme, ahora sí. Se viene a agregar ahora. Ahí está. Se está conectando para que le demos una presentación digna como corresponde a su persona. Ahí está, ya se puede conectar. Nuestro invitado es Nicolás Aguirre. Hola, Para ¿cómo que, estáis? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Para que la gente te conozca, Nico, una breve introducción. Media hora disponible para introducir. No, solamente decir que, bueno, aparte de mi formación como orientador en relaciones humanas y familia, significó transitar un poco por varias de las áreas de las ciencias sociales, filosofía, obviamente, psicología, psiquiatría, incluso en el ámbito más de la ciencia. Eh, y bueno, además de eso, tengo que hacer la confesión, por supuesto, de que soy creyente, me interesa mucho el pensamiento eh, filosófico, por supuesto, teológico, científico. Eh, Así que eso diría, para empezar, algo sencillo. Para los que no conocen a Nicolás, Nicolás es orientador en relaciones humanas y todo lo que tiene que ver con temas familiares. Así que si alguna dudita sale por ahí con respecto al tema, lo podemos resolver al final si es que no le molesta a Nico. ¿Te parece? Sí, de hecho creo que hay algunos espacios entre la filosofía y lo que tiene que ver con la familia y las relaciones interpersonales que tal vez podríamos abordar más adelante, como por ejemplo el tema del amor, qué sé yo, que desde la filosofía también son temas profundos que se desarrollan en todas nuestras relaciones y nuestra manera de vivir el mundo y, y eso. Para actualizar un poco a las personas que se vienen integrando a esta conversación, creo que tenéis problema con el volumen en tu... ¿Se escucha o se rebota o no? Recién estaba rebotando. No, ahí sí, ahí No, estoy bien. No, sí, era el volumen, nada más. Eh, ya. el tema que vamos a conversar hoy día es filosofía y fe. Yo le puse un nombre medio trucho, como decimos en Chile, medio espurio. Miradas, desencuentros e intersecciones. La verdad es que yo creo que con Nico no vamos a tener muchos desencuentros en realidad, pero en la medida que vayamos desarrollando la conversación, vamos a ir encontrando una que otra perspectiva interesante. Yo sé que ustedes están acá para ver si es que podemos desarrollar algo en conjunto y también para ver si encontramos algunas diferencias que puedan solventarse en algo concreto y que hagan salir a algo un poquito más constructivo. ¿Por qué digo esto? Hay una tendencia tradicional, y que conversábamos hoy día con los muchachos de los cursos y de los grupos que yo manejo, eh, hay una tendencia tradicional a partir del siglo XVIII en separar a la fuerza la fe de la religión, que podríamos decir que no están peleados por razón de naturaleza, o sea, con respecto a qué cosas son la filosofía y qué cosas son la religión, no necesariamente están peleados. Hay algunas cosas en que se encuentran, pero lo vamos a ver más adelante. Esta tendencia, después de 1700 ya en plena ilustración, como movimiento ya desde 1650, 1750, se refuerza y después el positivismo, en pleno siglo XVII, XVIII y XIX, lleva las banderas, enarbola esta lucha de que el hombre a través de la razón y por lo tanto a través de la ciencia puede alcanzar todos los techos que se proponga. Y vemos que este relato fracasa en las dos guerras mundiales, por lo tanto ya muere el metarrelato y comienzan a salir estos relatos pequeños que conforman la posmodernidad que vivimos hoy en día. Pero les doy esta introducción para que entendamos algunas cosas. La pelea entre fe y religión no es una pelea histórica. No podemos decir que nace la fe y nace la religión como dos polos opuestos de materia y antimateria y que quieren asesinarse el uno al otro. ¿Han tenido algunos estadios? Sí, por ejemplo, y también lo comento con mis alumnos, el episodio más trágico, que en realidad puedo decir que es un hecho puntual, pero refleja mucha situación que estuvo pasando en la época antigua, fue este momento en que
los cristianos, mejor dicho, los fanáticos de Alejandría, intentan saquear todo este instituto de Alejandría con su perspectiva, o sea, con su respectiva biblioteca, y asesinan a Hipatia de Alejandría. Este hecho puntual señala, y así lo comento yo en mis cursos, señala la muerte de la etapa lógica del pensamiento, porque en este momento ya lo que manda no es el pensamiento lógico, sino un pensamiento dictaminado o comandado por la ideología de la religión. Después ya viene todo este periodo que nosotros conocemos como la etapa oscura. Sin duda hay uno que otro pensador ahí influyente en la etapa oscura, los más destacados son Agustín y Beocio, y después ya viene una etapa donde la fe se concilia con la razón. O sea, el periodo donde la fe se pone por encima de la razón es un periodo bastante corto en duración de siglos, comparándolo con el resto de la historia. Y con esto termino para darle un poquito el paso a Nicolás. Podríamos rastrear esta desaparición de la razón como estandarte de guía del desarrollo humano unos 500 años. Yo creo que no más de 500 años, teniendo en cuenta que por lo menos la historia que se puede rastrear son al menos 6.000 o 6.500 años. Nicolás. Sí, mira, en cuanto al tema de cuál es la diferencia entre fe y religión, creo que hay diferentes, por supuesto, maneras de abordarlo. Algunas personas que están pensando actualmente en este tema, quizás dirían que el responsable, o uno de los muy responsables en esta batalla es Nietzsche. Digamos, desde el momento en que él dice Dios ha muerto, quizás abrió ahí una ventana para poder repensar qué es lo que es la fe y qué es la religión. Y eso es quizás algo de lo que quisiera compartir, porque lo que observo, digamos, para poder entender qué es lo que pasa con la religión y con la fe hoy día, es también interesante plantearse la pregunta de qué es lo que está pensando con los pensadores del ateísmo y de la fe cristiana, ¿cierto? Ya que estamos en Occidente. ¿Qué está pasando con eso? Entonces, yo observo al menos algunas fallas, y la primera falla que quisiera comentar es que hay un pensar dogmático que se ha desarrollado con mucha facilidad, ¿cierto? Dado que tenemos acceso a tanta información, tanto conocimiento, y es como una especie de monstruo, ¿cierto? Que se ha venido a tomar parte de nuestra realidad, el que tiene algo positivo y algo negativo, pero el hecho de poder acceder a tanta información, ¿cierto? Y no poder diferenciar información de conocimiento y procesar eso, digamos, para poder tener un pensar más puro o más libre, como se quiera ver. Entonces, hay algo interesante sobre eso que dice Humberto Maturana, ¿cierto? Desde una posición más de la biología cultural que él tiene. Y él ha desarrollado una idea muy interesante que en cuanto al pensar, ¿cierto? Él dice hay una manera de pensar que es estar sitiado, ¿cierto? Y una manera de estar situado en el pensamiento. Entendiendo el pensamiento, por supuesto, como una actitud para acercarse al conocimiento. En el caso de él, digamos, este estar sitiado sería como estar, por así decirlo, en un castillo y estar rodeado de un ejército y en el fondo replegarse hacia adentro para finalmente amurallarse y estar cercado y estar instalado, ¿cierto? Definitivamente en ese cierre, quizás soberbio, ¿cierto? De no pensar, sino que estar, digamos, atornillado a una manera de ver la realidad y no salir de ahí. Y por otro lado, él dice estar situado, ¿cierto? Estar situado tiene que ver con la capacidad de poder, ¿cierto?, estar en apertura hacia el conocimiento y estar desde la emoción de la humildad. O sea, a partir de la base, quizás, de decir, hay muchas cosas que no sabemos y necesitamos, ¿cierto?, de la colaboración de un otro para poder pensar. Entonces, en eso es importante no olvidar que el pensar es una actitud hacia el conocimiento, pero también es una actitud hacia el otro. Digamos que mantener la soberbia, ¿cierto?, de que alguien sabe, ¿cierto?, o que yo sé o que tú sabes, es dificultoso porque pensar tiene que ver con reconocer al otro como igual, ¿cierto? Y en ese reconocer al otro como igual, me abro a la oportunidad de que el otro me enseñe algo, que el otro me diga algo que yo no veo, ¿cierto? Que me muestre algo que no veo. Entonces, ese pensamiento dogmático, que es una falla que observo tanto en creyentes como en personas de ciencia o personas del ámbito de la filosofía, del pensamiento, desde el ateísmo,
observo ese rasgo y de alguna forma todos caemos, ¿cierto? En ese estar más sitiados que situados en el pensamiento. Esa es como una primera idea que quisiera dar antes de poder como comprender qué es lo que pasa con la religión y con la fe. Me Ahí te comentabas doy el... que, perdón que te interrumpa, me Ah, comentabas no. que Maturana es el que desarrolla esto, ¿cierto? Ajá, Para, para anotarlo. sí, Humberto Perfecto. Maturana. Continúa si es que tienes algo pendiente. Sí, Ah, tío. bueno, eso es interesante observar en las redes sociales, porque lo que veo que pasa en las redes sociales es que la información es la que circula, pero no hay muchos espacios para generar pensamiento o espacios de realmente estar pensando, ¿cierto? Espacios que nos permitan situarnos en diferentes perspectivas, ¿cierto? Para analizar con honestidad qué es lo que se nos presenta como evidencia o como algo lógico o como algo razonable. Entonces, diría que me arriesgaría a decir que en las redes sociales no hay mucho espacio para el diálogo, ¿cierto? Y para esa cooperación mutua. Lo que veo en muchas páginas, ¿cierto? De Instagram, ¿cierto? Blog, de todo tipo, en el fondo es este estar sitiado en algo, ¿cierto? Y producir conocimiento autorreferenciado que no permite un pensamiento más libre, ¿cierto? Y creo que ese pensamiento libre se da en el diálogo, más que en que alguien diga, ahora voy a pensar, ¿cierto? Tampoco lo veo como una especie de estado de la vida donde dice soy alguien que piensa, sino que el pensamiento es algo que va ocurriendo, ¿cierto? O va apareciendo en relación con el otro. Eso. Mira, con respecto a lo que tú comentas, me gustaría comentarles una frase, perdón que se me cayó ahí está. Comentarles una frase de Humberto Eco. Eh, Humberto Eco es un escritor bien prolífico para los que no lo conocen, eh, pero escribe obras, bueno, escribió en su tiempo obras relacionadas a la literatura filosófica, que es un área de la literatura que a mí me encanta porque como hago filosofía y me encanta la ficción, por ahí entra bastante bien. Él escribió, no recuerdo en qué plataforma fue, pero relacionado al nacimiento del Twitter. Él decía que lo que han hecho las redes sociales es abrir un foro no para los que saben, sino un espacio de conversación, o más que conversación, gritos para los que no saben. Ahí estoy tratando de buscar la cita. Eh, Sí, de no sé si hecho, alcanza a ver. Perdón, Nico. disculpa, Dice, las redes sociales han generado una invasión de imbéciles que le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Esta es la invasión de los necios. Yo recuerdo esta frase, más allá del tema de los insultos, cualquier frase o peyorativa que se pueda decir sobre alguien, quiero señalar la intencionalidad o el trasfondo de la frase que nos da Humberto Eco, y es que el acceso a la información, como tú bien nos contabas, produce una nube de desinformación, como estudian algunas personas relacionadas a las redes sociales y a la informática. Y esto yo siempre lo digo, y es constante porque también es un moto para mí. No se me puede olvidar que el 70% de lo que circula en redes sociales es falso. O si no es falso, es posverdad, fake news, está espurio, es espurio. No es concretamente digno, ni real, ni transparente, ni ninguna otra categoría que usted pueda dar. Eso primero. Segundo, luego de recordar lo anterior, es importante entender que la idea de la democratización de cosas no es una premisa lógica cuando hablamos de argumentos. Voy a tratar de hacerlo más claro. Cuando le damos acceso a una persona que comente, porque ella puede comentar en realidad, la libre expresión es una libertad que está garantizada en muchas de nuestras constituciones, pero cuando equiparamos la frase de una persona que no sabe con una persona que sí ha estudiado y decimos que la igualdad de ellos dos es válida en todos los casos, aquí estamos entrando en un entramado que es muy difícil de salir. Y esto tiene relación con lo que tú decías anteriormente. Eh, Muchas personas pueden hacerse, y ya que estamos en Instagram, hablemos del caso de Instagram, pueden hacerse perfiles de conocimiento, filosofía, autoayuda, cualquier especialización. Y ellos, sin ningún tipo de filtro, van a poder expresar
lo que ellos desean. Claro, están en su libertad, es su perfil. Instagram tampoco tiene que poner ningún filtro porque Instagram no es una página académica, primero que todo. Que nosotros usemos Instagram con otro motivo es otra cosa, le estamos sacando un provecho. Pero Instagram no tiene ese origen. Twitter tampoco. Entonces la gente puede expresarse libremente. Y hay páginas, yo no quiero decir cuál, pero hay páginas que tienen 300.000, 400.000 seguidores, una página de filosofía bien famosa, que no da contenido más allá de retuitear frases de otros pensadores. Y cuando responden los comentarios, porque ustedes yo creo que ya se dieron cuenta de qué página hablo, cuando le responden sus comentarios es bastante vulgar, es peyorativa, es pesado, como decimos en Chile. Si bien se puede criticar el uso de la ironía o el sarcasmo, yo no soy quien, porque en realidad lo uso bastante, jamás le falta el respeto a la gente que me ha hecho quien soy en esta red. Y esto también lo decía yo. La cantidad de seguidores que pueden estar viendo esto, o que pueden estar tomando mis cursos, que en este momento pueden interactuar con Nicolás y conmigo, es gracias a esa interacción. Yo no soy nadie. Pero de ahí a tratar súper mal, sin ningún filtro, y por lo tanto exponer cualquier tipo de sandez como una verdad presupuesta, es algo que, en principio, es un síntoma de la época que estamos viviendo. Segundo, hay un tema de soberbia, hay un tema de que quizás tú puedes atacarlo de otra forma. Yo tengo una perspectiva más psicológica en ese sentido, pero tú en tu experiencia quizás puedas abordarlo más adelante. Hay un, ¿cómo lo explico sin irme tan lejos? Hay un fenómeno que se estudió por psicólogos conductistas, que es el fenómeno de Dunning-Kruger. Ese es el fenómeno que afecta a la gente, es una disonancia cognitiva, que afecta a las personas que saben poco, pero que creen que saben mucho. Y aquí, relación a una pregunta que me hacía un seguidor ayer, si la posmodernidad hace que el tonto hable más y que por lo tanto se vuelva posmoderno, como un círculo dices. Y la verdad es que esta tontera, como podríamos llamarle, esta falta de intelecto, falta de educación, no es no es una afección del tiempo. De repente hay otros factores que no hemos visto, los factores de clase, gente más acomodada que sí puede opinar por el acceso a la educación que he tenido, y hay algo también de la personalidad, o sea, la persona que es soberbia, tenga o no tenga dinero. Allá lo que hace el dinero es demostrar un poquito más las cosas que tiene dentro la persona. Cerrando la idea, que me he dado hartas vueltas y he abierto harta pestaña como cuando uno explora por internet, el problema de exponerse en una tribuna, y muchos podrán pensar que incluso mi caso puede ser porque no doy la cara, no uso mi nombre completo, en los lives incluso uso una máscara o como tengo acá otra foto, se puede pensar que cualquier persona, incluyendo este servidor, puede decir cualquier cosa y adjudicarse una verdad. Y de repente yo discuto o he discutido contigo o con mis otros amigos y compañeros, no, es que la posición de Heidegger es aquí, no, es que la religión es falada en esto. ¿En qué nos basamos? ¿Cuál es nuestro asidero para considerar que mi opinión está por encima del otro? Ahora, y ahora sí termino. Cuando hay estudios de fondo, obviamente no podemos decir que mi opinión es igual al que no sabe. Yo llevo, no sé, llevo un total de 13 años en la academia, estudiando pero absolutamente de todo, y obviamente mi opinión no va a ser la misma que un hijo de vecino, como se llama vulgarmente, que no ha estudiado. Pero ¿qué pasa al otro lado? ¿Cómo la otra persona puede entenderlo? Y esto, sin ir más lejos, relacionarlo al tema de la fe, porque hay fe en algo sobrenatural y hay fe también acá abajo en la tierra, que es un tema que me gustaría que pudiéramos tocar al final, unos 5 minutitos antes de terminar esta exposición. Nico, te escucho. Sí, bueno, rápidamente, para, digamos, complementar lo que tú estás diciendo, diría que otro fenómeno psicológico que tiene que ver con el tema de las opiniones es el sesgo de confirmación, que también es algo que ha sido desarrollado con investigaciones, ¿cierto? Y que tiene que ver con las creencias de las personas, porque en el fondo los estudios han mostrado que las personas tienden a conservar sus creencias a pesar de la evidencia que se les muestra. De hecho, la evidencia que se les muestra muchas veces tiende a reforzar las creencias que las personas tienen. Entonces, hay que siempre estar con un ojo puesto hacia adentro cuando se trata de pensar, porque todos tenemos, ¿cierto?, ese espacio irracional o inconsciente, si lo queremos llevar al psicoanálisis, en el cual estamos tratando de activar, ¿cierto?,
mecanismos de defensa para proteger aquello que tiene que ver con nuestras certezas o con nuestros credos fundacionales, ¿cierto? Que nos permiten cierto grado de seguridad para desarrollarnos en la vida. Entonces, en ese sentido, hay muchas debilidades, ¿cierto? Por eso nombraba que esta falla que tienen los creyentes y que tienen los ateos y que tienen las personas en general que quieren pensar o que no quieren pensar da igual, que es el pensar dogmáticamente, ¿cierto? Y el estar sitiados, ¿cierto? Y amurallados, como peleando contra un ejército que viene de afuera. Entonces, mientras más ataques vienen de afuera, entonces más hay que protegerse. Eso no nos contribuye, ¿cierto?, a poder pensar, digamos, más profundamente lo que sea que haya que pensar. Para continuar sobre ese punto y tal vez empezar a abrir el tema de lo que significa fe, ¿cierto?, lo que significa religión, ¿cierto? Al menos de un punto de vista más interno, aunque también externo, traje una amiga aquí para poder explicar en este punto esa diferencia, ¿cierto? Y es una cebolla. Esta cebolla, ¿cierto? Quisiera explicar cuál es la relación entre la fe y la religión. Bueno, la religión, nosotros podríamos entenderla como todas las capas, ¿cierto?, externas que cubren a esta cebolla. Son capas históricas, ¿cierto?, que están subterráneamente en nuestra cultura, en el sustrato más primigenio, ¿cierto?, de lo que podríamos encontrar en nuestra cultura entendida como una forma de pensar, de sentir y de hacer. Y que tiene que ver con todas las ilusiones, con todos los dogmas, con todas las tradiciones, con todas las fantasías que ha desarrollado la religión, ¿cierto?, a través de la historia. Y una de las personas que se ha encargado, ¿cierto?, de empezar a sacar, ¿cierto?, las capas de esta cebolla, junto con otros, ¿cierto?, ha sido Nietzsche. Nietzsche, cuando dijo Dios ha muerto, algunas personas han considerado que ese Dios ha muerto ha tenido razón, ¿cierto?, al decir eso, pero ha tenido razón en el sentido de que lo que ha muerto ha sido la religión. Han sido todas esas capas, ¿cierto?, que tienen que ver con lo ideológico de la religión, que tiene que ver con lo inconsciente, ¿cierto?, de la religión, que tiene que ver con todas las tradiciones, con este Dios metafísico y con este Dios moral, que de alguna forma fue muy bien refutado, ¿cierto?, por Marx, por Freud, por Nietzsche, como los maestros de la sospecha. Pero, sin embargo, eso nos da la posibilidad de que podamos encontrar algo auténtico, ¿cierto?, para poder encontrar en eso auténtico y en ese camino algo que tenga que ver con la fe, ¿cierto? Entonces, ¿cómo en ese otro sentido entender la fe? Podríamos entender la fe quizás como lo que planteó Ricoeur, ¿cierto?, al decir que cuando Dios ha muerto, en el Dios ha muerto de Nietzsche se abre una posibilidad de pensar que la fe sí tiene algunas evidencias, ¿cierto?, tanto histórica como filosófica, ¿cierto?, o incluso desde indicios científicos, aunque eso es más desde un espacio más de limitante, ¿cierto?, para entender que sabemos algo, ¿cierto?, que los creyentes en Dios, ¿cierto?, saben algo y no necesariamente creen en algo, que no es lo mismo. De alguna forma, muchas personas creen que la fe se trata de algo digamos, fantasioso. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo con eso, si se trata de religión. Creo que la fe, en otro sentido, tiene que ver con pensar en un Dios que ya fracasó, ¿cierto? Un Dios que murió. ¿Cuál podríamos entender que ese Dios que murió? Un Dios que, por ejemplo, es exclusivamente castigador. Un Dios que está más interesado en la gente que se porta bien y en la gente que se porta mal, y en darle a cada uno, por así decirlo, impartir justicia basado en esa moralidad. También lo que muere es un Dios, ¿cierto?, que podríamos llamar un Dios estafador, ¿cierto?, que nos crea con una necesidad de ser felices o de buscar la felicidad, ¿cierto?, con un deseo inconsciente de buscar algo, pero que sin embargo nos pone o nos arroja, ¿cierto?, a un mundo en donde vamos a encontrar un montón de pantanos y un montón de sufrimiento, de dolor, de dificultad. Entonces finalmente nos sentimos estafados. Eso Dios también creo que de alguna forma murió. Y el otro Dios que muere es un Dios, ¿cierto?, que nos mostró quizás la ciencia, que es un Dios que nos crea en un mundo increíble, ¿cierto?, con diferentes métricas para poder entender la realidad,
y finalmente sentimos que el universo nos da una gran espalda, ¿cierto? Un Dios indiferente que en realidad no está interesado en nuestro sufrimiento, en nuestras necesidades, en las cosas que padecemos. Y en ese sentido creo que ese es un Dios que ha sido bastante criticado y que muchas personas lo siguen concibiendo como algo que los creyentes afirman. Creo que lo que afirma eso es la religión. Y la religión es lo que está caído, la religión es lo que fracasó juntamente con la razón. O sea, primero fracasa la religión, después fracasa, como tú dijiste en un principio, la razón, ¿cierto? Y creo que ahí hay una apertura, un punto de encuentro. Ahora, ¿cuál es el punto de encuentro, ¿cierto? Para mí ese punto de encuentro es quizá la historia y poder pensar en Dios no a través de este Dios metafísico, sino que pensar quizá en la persona más importante de la historia, que sería Jesucristo. O sea, creo que ahí en ese espacio hay recién una oportunidad de comenzar a pensar, antes de pensar en Dios, antes de teorizar, ¿cierto? Metafísicamente o como ontológicamente o como sea, antes de ir por ese camino, es pensar en la evidencia histórica y lógica y razonable que tiene que ver con Jesucristo. Y muchos se quieren saltar ese problema y van directamente al tema de pensar en Dios. Nico, Eso, no sé si ibas a seguir o no, pero te debo interrumpir 30 segundos. oh, no, está bien hasta ahí. Sí, perfecto, te voy a interrumpir. Bueno, más que nada, ahora viene la siguiente parte de la conversación, pero primero quería darle unos saludos a la gente que se viene integrando, a Laura-04, Iván Rojas, Brian.Guadalupe, Gab Sanrúa, VH-Tapia Magna y Martínez.bat, que nos sigue desde República Dominicana. Tenemos muy buena sintonía, de hecho, tenemos mejor sintonía promedio que los otros días, así que eso quiere decir que el tema de la fe y la religión no es un tema muerto como podrían argumentar algunos intelectuales por ahí. Y este es el momento preciso para comentarles que muchas personas me decían por interno, uy, ese día va a ser el día más aburrido, ¿por qué no cambias el tema? De verdad me dijeron un par de veces, cambia el tema, cambia el presentador, no lo conocen, no hablemos de religión, hablemos de ciencia, hablemos de Nietzsche, muchos me decían hablemos de Nietzsche. Y la verdad es que el tema de la religión, el tema de la espiritualidad, el tema de la fe, es un tema que jamás va a pasar de moda concerniente al ser humano, y les voy a explicar por qué. A mí me gustaría tener la cebolla acá, porque en realidad la cebolla también sirve para el ejemplo que voy a dar. Pero ahí está, Nico se va a poner con la cebolla. Me pongo la La cebolla. cebolla que usted puede ver ahí es la sociedad. La sociedad con todas sus expresiones. Expresión teórica, expresión práctica, etcétera, etcétera. Cualquier expresión. Baja la cebolla nomás, si ya era para que vieran nomás. Lo que hay adentro de la cebolla son las capas que van formando esta sociedad. Al centro, esa parte de la cebolla, que es como la más dura, de donde provienen las feromonas y lo que le da consistencia y lo que le da un propósito a la cebolla, es el corazón, equivalente al corazón de la sociedad. El corazón de la sociedad está dividido en dos mitades, al igual que el cerebro humano, y esto también lo dije en el live de anoche. Para los que están siguiendo la transmisión desde ayer se podrán recordar. El centro de la cebolla es el área espiritual del ser humano, y todo el desarrollo posterior de la cebolla, es decir, de la sociedad, es una extensión del área espiritual. El área espiritual se divide a su vez en dos partes. Una es el área analítica. Desde ahí podemos extraer la filosofía y la ciencia, por ejemplo. Y el otro lado es el lado irracional o el lado ideológico. Desde ese lado podemos extraer sentimientos, pasiones políticas, religión, que es la más conocida. Cuando hablamos de la conformación de una civilización, una cultura, sociedad, el nombre que usted le quiera dar, esta siempre se expresa conforme a estas dos perspectivas. La perspectiva analítica, filosofía y ciencia, y la perspectiva ideológica. Toda expresión de cultura, toda expresión de agrupación política, agrupación social, tiene estos dos constituyentes en el centro. Y no hay ninguna, en toda la historia, no hay ninguna que se haya saltado al menos una de ellas. No se puede, porque si usted también se puede dar cuenta, estos dos constituyentes son símiles o son extensiones de las áreas del desarrollo del cerebro, el hemisferio irracional y el hemisferio lógico.
Lo que acabo de comentarles está basado en investigaciones neuropsiquiátricas y más que nada en teoría sociocultural post-marxista. Este es un cursito bien interesante que estoy tomando en China y que me gustaría comentarles también más adelante. Exacto, ahí como dice Cristian, gran amigo, el arte. El arte proviene no solamente del lado irracional, es una mezcla del lado racional e irracional. Y todo esto surge gracias a que el ser humano es un ser espiritual, a diferencia de otros animales que también pueden razonar, pero que no tienen esta característica espiritual, que la da, por un lado, la filosofía y por otro lado, la religión. Las culturas y los individuos no nos podemos entender si es que no se considera la perspectiva ideológica y la perspectiva filosófica. Nico, ¿me quieres comentar algo? Hay un par de preguntas ahí también por si quieres tomar. Sí, estuve mirando algunos comentarios ahí. Por eso es tan importante distinguir la diferencia entre fe y religión, ¿cierto? Y esta denuncia que partía haciendo, ¿cierto? De que hay un pensar dogmático, tanto desde el ámbito religioso, tanto desde el ámbito filosófico, desde el ámbito científico. Este pensar dogmático se traduce, ¿cierto? En a veces no hacer las distinciones correspondientes y no hacer, por así decirlo, la tarea completa hasta el final para poder entender qué es lo que se nos está diciendo ¿cierto? O cuáles son las perspectivas que se nos están ofreciendo. Entonces, para hacerlo de una forma más sencilla, ¿cierto? Yo como creyente no estoy interesado, ¿cierto? En que tú o las personas que están viendo ahí crean en Dios, para empezar. La verdad es que eso me da lo mismo. Pienso que el ateo tampoco también debería tomar una posición un poco más de ese lado. Lo que sí me interesa, ¿cierto? Y por eso es tan importante el punto de encuentro en la historia, ¿cierto? Es que conozcan a una persona, ¿cierto? Para mí como creyente, mi fe no está basada en una idea, ¿cierto? No está basada en una teorización acerca de la realidad. Para mí lo importante es que las personas conozcan la historia de Jesús como la evidencia histórica lo muestra, ¿cierto? No sobre lo que opinan las personas acerca de Jesucristo, da lo mismo quien sea, ¿cierto? Da lo mismo si una persona con conocimiento o sin conocimiento. Creo que lo importante es indagar, ¿cierto? Y creo que ese es el espacio de encuentro en términos de lo que puede decir la ciencia, lo que puede decir la filosofía, la teología, o la fe, digamos, entendida como lo estoy planteando ahora, ¿cierto? Entender de que lo importante es ir a la evidencia. Entonces hay muchas personas que están pensando, que están diciendo cosas, que también lo han hecho muchos también filósofos muy importantes, pero que no han ido, ¿cierto?, a la evidencia histórica de entender que Jesucristo fue una persona real y que lo que muestra la evidencia es que estuvo vivo en un momento A, muerto en un momento B y vivo en un momento C. Y ese es un problema, ¿cierto? Porque ahí no entra, ¿cierto?, el paradigma de la ciencia para venir a hacer mediciones o estudios, digamos. Ningún gobierno, ningún estado está invirtiendo dinero en comprobar científicamente la existencia de Dios o la existencia de Jesucristo, porque eso ya fue definido por los principales historiadores de la historia, y todos los principales historiadores están de acuerdo en que Jesucristo fue una persona de la historia. Entonces hay que ir a revisar esa evidencia antes de hablar cualquier otra cosa. Entonces muchas personas parten desde el otro lado, parten desde la idea de Dios metafísica, parten de la idea ontológica, parten de la idea que tuvo Marx, ¿cierto? La idea que tuvo Freud, ¿cierto? Diciendo quizás esta es una invención, ¿cierto?, de nuestro inconsciente y queremos, ¿cierto?, justificar nuestra existencia. Por ahí sé que a ti te gusta o quieres hablar, no sé, de Schopenhauer, también hay algo sobre eso que podríamos decir, pero el tema es que para mí, como creyente, lo vuelvo a decir, no estoy interesado en que las personas crean en Dios, estoy interesado en que conozcan la evidencia sobre Jesucristo. Y eso creo que es lo importante. Y a veces el problema es ahí. Y incluso me atrevo a decir que el problema ni siquiera se trata de evidencia, porque lo que nos muestran no solamente los textos bíblicos, sino que también nos muestran los textos de los historiadores, es que Jesucristo fue crucificado, ¿cierto?, y llevado a la cruz por muchas de las personas que lo vieron y que vieron y que atestiguaron las cosas que hizo, las cosas que dijo. Entonces, no siempre es un problema de evidencia. Hay personas que están interesadas, ¿cierto?, por un tema de poder, por un tema de política, por la razón que sea, que están interesadas en que esa evidencia no se haga presente. Entonces, la pregunta es por qué eso no lo enseñan en los colegios, por ejemplo.
Porque los colegios están, digamos, instruccionados por el Estado para enseñar lo que conviene enseñar. Sin embargo, hay mucha evidencia, ¿cierto?, de todo tipo en el ámbito de la historia, específicamente de la crítica textual, ¿cierto?, o de los hallazgos arqueológicos, cómo esas referencias, ¿cierto?, se van cruzando en diferentes niveles y en diferentes asuntos, ¿no?, para evidenciar que hay algo que pensar sobre la persona de Jesucristo y desde ahí comenzar a partir el pensamiento de la pregunta sobre Dios, sobre el sufrimiento y sobre el significado de la vida. Muy buena intervención, Nico. Yo quisiera rescatar un par de cosas que nos comentaron ahí en el chat antes de complementar lo que tú comentas. Primero, me hacen una pregunta de cuál es el espacio de la filosofía de la religión en esta categorización de la sociedad y su área de desarrollo. ¿Cuál sería la relación de las áreas de desarrollo y la filosofía de la religión y además con la psicología de la religión? Esta es una pregunta un poco específica que no sé si tenga mucho relación con lo que estamos hablando, pero igual vamos a dar una solución y tratar de montarlo un poco aquí. La filosofía de la religión es una rama de la filosofía, obviamente, que se encarga de los estudios religiosos, estudios serios, no desde la perspectiva de la religión, sino de la perspectiva de fenómenos humanos. Aquí podríamos decir que en este sentido la filosofía de la religión está un poquito asociada a la antropología y a la sociología. De hecho, los estudios antropológicos y sociológicos de la religión nacen acá. Me comentan que tengo un problema de sonido. ¿Me escuchas bien, Nico? Sí, te escucho. Perfecto. Continúo entonces. Si alguno escucha mal, ponga ahí en el chat y vamos a tratar de revisar qué es lo que está sucediendo. Sí, también me dicen que se escucha mal. Voy a hacer lo siguiente. Voy a finalizar esta transmisión y voy a comenzar una nueva. ¿Les parece, Nico? Para corregir los problemas. Bueno, eso se va a perder igual, porque después lo íbamos a dejar No, arriba, sí ¿no? queda. No se borra. Vale.